Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. En el video del día de hoy, viajaremos en el tiempo a distintas épocas de la prehistoria, para conocer a los animales prehistóricos más peligrosos que jamás hayan existido, y que agradecerás que se hayan extinto. Sin más que decir, empecemos. Puesto 10, el Haekelopterus. El Haekelopterus, cuyo nombre significa ala de Haeckel, en referencia al paleontólogo Otto Haeckel, el Haekelopterus era un eurípterido, un animal semiacuático con una apariencia similar a los escorpiones modernos, solo que estos escorpiones no poseían veneno en sus colas. El Haekelopterus alcanzó un tamaño de entre 2,60 m a 3,60 m de longitud y un peso de 100 kilos. Sus fósiles han sido encontrados en Europa y Norteamérica. Este animal existió hace 390 millones de años antes del presente, a mediados del periodo devónico de la era paleozoica, es decir, antes de la aparición de los dinosaurios. El Haekelopterus era un animal peligroso y espantoso, ya que pese a que no contaba con veneno en su cola, sí contaba con unas fuertes pinzas con las cuales podía infligir bastante daño en sus presas. Se alimentaban principalmente de peces y trilobites. Por otra parte, el Haekelopterus probablemente salía de vez en cuando a las costas, lo cual sería algo espantoso de ver en una playa de la actualidad. Puesto 9, el Dunkleosteus. El Dunkleosteus, cuyo nombre significa hueso oscuro, era un placodermo, un tipo de pez acorazado, que existió en lo que hoy es Norteamérica, Europa y África, hace entre 382 y 358 millones de años antes del presente. Durante el periodo devónico superior, alcanzaba un tamaño de entre 4 a 6 metros de longitud y un peso de hasta 1 tonelada. El Dunkleosteus tenía un aspecto espantoso, ya que aunque sus dientes parecían colmillos y alcanzaban un tamaño de hasta 30 centímetros de longitud, y contaba con una piel acorazada que le servía como escudo ante otros de su misma especie, y para soporte estructural en su cuerpo. Este animal era el depredador alfa de los mares del Devónico y se alimentaba de todo tipo de presas, como otros peces, tiburones, crustáceos, moluscos, etc. Era un pez violento y agresivo, que incluso se cree que recurría al canibalismo cuando ingería otros peces acorazados. Puesto 8, el Argentavis. El Argentavis, cuyo nombre significa ave de Argentina magnífica, fue una de las mayores aves que jamás hayan existido en nuestro planeta, ya que contaba con unos 6 a 7 metros de envergadura y un peso de 80 kilos. Existió en lo que hoy es Sudamérica, hace entre 8 a 6 millones de años atrás, aproximadamente, durante el periodo Mioceno de la era Cenozoica, es decir, mucho tiempo después de la extinción de los dinosaurios. El Argentavis era una ave de la familia Tectatorinidae. Estas aves cazaban a todos los animales que pudieran llevarse entre sus patas, y las mataba de una forma cruel, levantándolas a una gran altura y dejándolas caer, aunque lo más probable es que, al igual que los buitres modernos, se alimentaran de carroña, o quizás usaban su tamaño gigante para espantar a los depredadores que ya tenían un festín recién cazado. Sin duda, en la actualidad daría miedo visitar un cerro y darte cuenta que arriba de ti está volando un ave gigante. Puesto 7, las aves del terror. Las aves del terror, también llamadas Forus rafidos, son un grupo de aves no voladoras con aspectos espantosos y gigantes, que existieron en Norteamérica y Sudamérica, después de la extinción de los dinosaurios, desde hace 62 a 1 millón de años atrás. Desde el Eoceno hasta el Plioceno de la era Cenozoica, estas aves eran más altas y rápidas que las avestruces modernas, alcanzando un tamaño de entre 2 y 3 metros de altura y un peso de 130 kilos. Estas aves se alimentaban de todos los mamíferos herbívoros de la era Cenozoica que pudieran cazar y usaban su pico como un hacha para infligir daños horribles en sus presas, y la cerecita del pastel es que estos animales cazaban en manada, lo cual les permitía alimentarse de los animales más grandes de la época. Sin duda, si estas aves aún existieran, serían más peligrosas que las hienas o los leones, y nos harían pensar dos veces si era buena idea visitar una pradera. Puesto 6, el Megalania.
fauna australiana actual es de las más peligrosas que hay, pero la fauna prehistórica de Australia era lo doble de peligrosa, ya que en Australia existieron la mayoría de animales modernos que conforman su fauna, pero lo doble del tamaño, desde los marsupiales hasta los reptiles, y de todos ellos el que más llama la atención, es el megalania, cuyo nombre significa gran destripador. Brian, en otras palabras jaja XD, fuera de bromas el megalania fue un pariente prehistórico del dragón de Komodo actual, el cual alcanzó un tamaño de 8 metros de longitud y un peso de 1940 kilos, existió hace entre 1,2 millones y 37.000 años antes del presente. Estos reptiles gigantes, al igual que sus parientes modernos, poseían veneno en su boca, el cual inyectaban en sus presas al momento de morderlas, y lo más probable es que las primeras poblaciones humanas que habitaron en Australia hayan sido la presa de este monstruo, dándoles una muerte asfixiante y dolorosa, haciendo honor a su nombre. Puesto 5, la Matsoya. Una serpiente que podría hacerle frente a la famosa Titanoboa, sería la Matsoya. Era una enorme serpiente constrictor que existió en Sudamérica y África, hace entre 80 y 50 millones de años, entre el Cretácico superior y el Eoceno. Esta serpiente tenía un inmenso tamaño de 12 metros de longitud y un peso de 2 toneladas, siendo un poco más robusta que la Titanoboa. Esta serpiente, al igual que las anacondas y boas modernas, era carnívora y era una serpiente constrictor que se enrollaban en sus presas, asfixiándolas hasta matarlas. Esta serpiente convivió con los dinosaurios del Cretácico en Sudamérica como el Giganotosaurus, un dinosaurio similar en tamaño al T-Rex, el cual no era capaz de hacerle frente, y es que en la boca de esta serpiente podía caber una vaca perfectamente, por lo tanto los dinosaurios carnívoros del Cretácico no serían rival alguno para este monstruo, y si el Amazonas hoy día es peligroso, con esta serpiente aún existiendo ahí sería un lugar prohibido para visitar. Puesto 4, el Therizinosaurus. El Therizinosaurus, cuyo nombre significa lagarto guadaña, aunque no era un depredador, tenía un aspecto aterrador, ya que contaba con unas garras enormes en sus brazos de casi 1 metro de longitud, las cuales podían usar en defensa propia, contra los depredadores que intentaran cazarlo, como el Tarbosaurus, un primo asiático del Tyrannosaurus. Por eso es que el Therizinosaurus casi no tenía depredadores, ya que estos últimos preferían que este animal usara sus garras en beneficio personal y no en defensa propia, ya que este dinosaurio usaba sus garras mayormente para alimentarse de plantas, frutos, e incluso para escarbar en los árboles y hormigueros, ya que se cree que pudo comer insectos. Por lo tanto, este dinosaurio asiático, el cual existió hace entre 70 y 66 millones de años, imponía respeto con esas enormes garras, y su tamaño de 8 metros de longitud, 5 de altura y un peso de 6 toneladas, lo convertían en una pesadilla asiática. Y por último, cabe decir que cuando se descubrió el primer fósil, al principio se creyó que se trataba de una tortuga gigante. Puesto 3, el Tyrannosaurus Rex. El rey de los dinosaurios no podía faltar en esta lista, el Tyrannosaurus Rex, cuyo nombre significa rey de los lagartos tiranos. Es hasta la fecha el depredador terrestre más grande y pesado que el mundo jamás haya descubierto, al menos en cuanto a dinosaurios se trata. El Tyrannosaurus Rex gobernó lo que hoy es Norteamérica a finales del periodo Cretácico, hace entre 66 millones de años. El Tyrannosaurus Rex contaba con un poderoso mordisco que superaba al de cualquier animal moderno como el cocodrilo de agua salada, y al de otros dinosaurios carnívoros grandes como el Spinosaurus y el Giganotosaurus. El Tyrannosaurus Rex le hacía honor a su nombre, al no tenerle miedo ni piedad a nadie, ya que este dinosaurio se alimentaba de los dinosaurios herbívoros más grandes y fuertes del Cretácico como los hadrosáuridos y los ceratopsidos, donde no muchas veces se llevaba la victoria, pero luchaba hasta la muerte con tal de conseguir algo de comer, igual que los que somos youtubers jaja. El Tyrannosaurus no solo era el más grande cazador terrestre por su maldad serlo, pues el Tyrannosaurio Rex, al tener los brazos pequeños, podía alcanzar grandes velocidades, y desde luego que te lograría ver si no te movías, ya que su visión era lo doble de mejor que la de las águilas. Por lo tanto, el Tyrannosaurus Rex, con su tamaño de 13 metros de longitud y 8 toneladas de peso, se ganó con todo lo mencionado su fama, popularidad y reputación. Puesto 2, el Mosasaurus.
Mientras que en tierra firme dominaba el Tyrannosaurus Rex, al mismo tiempo en los mares dominaba un animal que lo superaba en tamaño y en fuerza de mordida, el Mosasaurus, cuyo nombre significa lagarto del río Mosa. El Mosasaurus fue un reptil marino que existió en Norteamérica, Sudamérica, Europa, África e incluso en la Antártida, hace entre 72 a 66 millones de años. El Mosasaurus tenía un aspecto similar a los cocodrilos, pero estaba más emparentado con las serpientes y de hecho nadaba de una forma similar a las serpientes. Cuando se arrastran por el suelo, el Mosasaurus alcanzaba el enorme tamaño de hasta 18 metros de longitud y un peso de 7 toneladas, coronándose así como el rey de los depredadores del Cretácico. Y es que este animal se alimentaba de todo lo que se cruzará en su camino, como peces, tortugas y calamares gigantes, tiburones, e incluso de otros mosasaurios del Cretácico. Este enorme reptil marino era un depredador de emboscada, ya que sus presas en su mayoría eran más rápidas que él, las remataba con su poderosa mordida, que superaba en fuerza a la del Tyrannosaurus Rex. Sin duda el Mosasaurus fue el rey del océano más peligroso de todo, el océano del Cretácico. Puesto 1, el Megalodón. Y por último veremos a uno de los animales prehistóricos más famosos y peligrosos que dejaría en ridículo a cualquier tiburón moderno, y es que pese a que los tiburones actuales son aterradores y peligrosos, ninguno de ellos se atreverían a hacerle frente al mayor tiburón que jamás haya existido, el Megalodón, un tiburón gigante que alcanzaba un tamaño de hasta 20 metros de longitud y un peso de 50 toneladas aproximadamente, pero eso no es todo, el Megalodón tenía unos dientes de un tamaño de 20 centímetros, superando a los del tiburón blanco moderno, y no solo eso, la mordida del Megalodón superaba en fuerza a la de todos los tiburones modernos, e incluso a la del Tyrannosaurus Rex y el Mosasaurus, siendo así uno de los mayores terrores de la historia. El Megalodón se alimentaba de todos los mamíferos marinos del Cenozoico como las ballenas, las focas, y otros animales como peces, tortugas, e incluso otros tiburones. El Megalodón existió en lo que hoy es Sudamérica, Asia, Oceanía, y las Islas Canarias, desde hace 28 desde el Oligoceno hasta el Plioceno. A día de hoy se desconoce qué extinguió al Megalodón, pero debemos agradecer que ya no exista este tiburón, porque si aún existiera sería un peligro para unas vacaciones, un turismo o una exploración en el mar. Muchas gracias por haber visto este video. Si les gustó, por favor regálenme un like, compartan el video con quien deseen, suscríbanse a mi canal si es la primera vez que ven uno de mis videos. Es totalmente gratis. Activen la campanita para no perderse ningún nuevo video que saque. Síganme en mis redes sociales, las encuentran acá abajo en la descripción. Recuerden que los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video.